Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Una de las discusiones que nos solemos traer más a menudo los guitarristas a la hora de mejorar nuestra técnica es la de si tenemos que incluir en nuestras líneas más complejas nuestro dedo pequeño, nuestro dedo meñique. Normalmente el que lleva poco tiempo tocando la guitarra suele odiar el uso de este dedo, ya que suele ser un dedo que parece que va a su aire y tiene desde luego menos fuerza, y guitarristas profesionales de la talla de Gary Moore, por ejemplo, lo dejaron durante toda su carrera fuera de la ecuación. En este vídeo vamos a hablar de si debería ser necesario utilizar nuestro dedo pequeño desde el principio y no dejarlo solo para esas notas a las que no llegamos o para cuando no hay más remedio. Respondemos así a dos comentarios que nos hacéis el otro día, donde dos de vosotros decíais por qué no utilizar el dedo meñique todo el rato en nuestras rápidas líneas, por ejemplo, de ligados, y así no tener que andar sustituyendo dedos, sobre todo en esa parte de las cuerdas más graves. Vamos a verlo. Lo cierto es que en nuestra práctica diaria, en nuestros solos, muchas veces excluimos el meñique a no ser que sea totalmente necesario. En una posición como por ejemplo las de las pentatónicas, pues utilizamos seguramente nuestros tres primeros dedos y es el meñique el que se utiliza para otra posición que nos quede más alejada. O por ejemplo, quizá tenemos más confianza a la hora de hacer ligados, de tener más fuerza, sobre todo cuando se está empezando, pues se suele excluir el meñique, ¿no? Por esa sensación de que tienen más fuerza con otros dedos. Normalmente no hacemos, por ejemplo, trills, ¿no? Esos ligados que se repiten muchas veces, o hammer-on pull-off con el meñique, tiramos de otro dedo para hacerlo, o tampoco solemos hacer bendings a no ser que sea pues totalmente necesario. Seguramente cuando tocas una escala pentatónica utilizarás los tres primeros dedos, al menos en esas cuerdas agudas, dejando ese dedo meñique seguramente para otra posición, para tocar otro tipo de notas más alejadas, o ya cuando estás en esas cuerdas más graves que prácticamente te obliga a colocar la mano de otra manera, ¿no? Por lo que digo, cuesta mucho el obligarse a, por ejemplo, en este tipo, utilizar ese dedo meñique ahí cuando puedes utilizar el tercero, ¿no? A no ser que estés tocando de pie, por ejemplo, en posiciones, pues si tocas, por ejemplo, en fa menor, pues esas te va a costar mucho llegar con ese tercer dedo y a lo mejor está mejor sacar el meñique, ¿no? Pero no es tan habitual, ¿no? Lo mismo cuando hacemos ligados. Seguramente este tipo de frases preferíamos hacerlas sin el meñique, ¿no? Hay que trabajar bastante más para darle ahí fuerza y es posible que escojamos más los tres primeros dedos por esa confianza que nos puede dar, ¿no? Aunque evidentemente todo es practicable y practicarlo ahí con ese dedo meñique, pues también podríamos hacerlo con el tiempo, ¿no? O esos ligados, normalmente elegimos otro dedo para hacer ese tipo de ligados más rápidos que el meñique, ¿no? Que parece que es un dedo que nos cuesta más hacer ese tipo de movimientos. No, si lo pruebas con el meñique, tienes que haberlo practicado mucho para tener quizá esa fuerza que nos dan otros dedos. Como decía al principio del vídeo y en relación a los comentarios que el otro día nos mandasteis, el hecho de no utilizar el meñique hasta que no sea estrictamente necesario hace, primero, que sea un dedo que tienes más infravalorado con respecto a los demás, y segundo, que se produzca ese, digamos, cambio de dedos tan incómodo a veces, en el que pasamos de las cuerdas agudas a las cuerdas graves. Las cuerdas graves prácticamente nos van a obligar a utilizar ese dedo meñique, ya que hay que meter la mano más hacia arriba, mientras que las cuerdas agudas no es necesario. El problema es que ese cambio que se da de pasar de las cuerdas agudas a las cuerdas graves, pues significa un cambio de dedos, ¿no? De estar tirando de los tres primeros a tener que incluir, por ejemplo, a partir de la tercera a la cuarta el dedo meñique, porque ya no llegas, sobre todo si estás tocando de pie y con técnicas como la de los ligados. El problema cuando tocamos en las 6 cuerdas una frase es que si empezamos con los tres primeros dedos, excluyendo el meñique, va a llegar un momento que vamos a estar incómodos con nuestra posición de la mano, seguramente más ladeada, y con esos tres dedos, teniendo que sacar el meñique para tocar en esas cuerdas más graves. Ya cuando llegas a esa tercera cuerda, tercera, cuarta, sobre todo si estás de pie, cuesta mucho, sobre todo hacer esos ligados sin utilizar el meñique. Como bien decís el otro día en los comentarios, si utilizáramos el meñique desde el principio, es decir, en esas cuerdas agudas, podríamos ya tener la mano más horizontal y hacer esos ligados con esos tres dedos todo el rato, es decir, utilizando al menos el meñique todo el rato, ¿no? De esa manera no tendríamos ese molesto a veces cambio cuando cambiamos de cuerda, cuando vamos a las cuerdas más graves, en donde pasamos de utilizar el tercer dedo a pasar al meñique, ¿no? Imagínate que tienes que ir y volver, pues vas a estar todo el rato cambiando meñique, tercero, meñique. Así que una buena manera, como bien decir, ¿no? Sería utilizar todo el rato ese meñique, a lo que hay que acostumbrarse, ¿no? Estamos acostumbrados, por ejemplo, como decía, a hacer ese tipo de líneas, sobre todo en esos trastes más agudos,
va a ser muy difícil sacar el meñique, ya que no nos hace falta. Pero claro, el problema está en cuando pasamos a esas cuerdas más graves, vamos a empezar a estar incómodos, ¿no? Por no usar el meñique, y se da ese cambio de dedo, que una buena manera de evitarlo, como hablábamos, es utilizando todo el rato nuestro dedo meñique, ¿no? Algo a lo que hay que acostumbrarse, tanto descendente, como estoy haciendo yo, como ascendente, ¿no? Quizá más fácil aquí empezando la graves, ya que lo llevamos ya usándolo desde el principio. Y sería seguir manteniéndolo, ¿ves? Aquí ya casi de manera inconsciente nos vamos a los 3 primeros dedos. Pero luego nos va a dar problema, como decía, cuando intentemos movernos en esas cuerdas graves o en los trastes más agudos. Más graves, ¿no? Donde ese mayor tamaño de los trastes quizá todos deberíamos utilizar algo más el dedo pequeño, incluso aunque no hiciera falta. Es decir, no dejarlo para cuando no podemos tocar con los otros 3 dedos solo. Utilizarlo pues en ocasiones en las que habitualmente usamos los otros dedos, y darle así más protagonismo, darle más fuerza, y seguramente empezar a utilizarlo más a menudo y no tener que andar pensando en ese cambio de dedos. La mejor manera de ponerlo en forma sería precisamente utilizarlo cuando todavía no nos hace falta. Por ejemplo, este tipo de frases tocadas en los trastes más pequeños, ¿no? Podríamos hacerlo con los 3 primeros dedos, pero nos obligamos a que trabaje un poquito en esa parte más estrecha del mástil, ya que si no tendemos muchas veces a evitar usarlo. Nada, despacio ahí. Tiene que trabajar el doble. En tipos de líneas que habitualmente utilices, por ejemplo, tu tercer dedo, sustituirlo por el meñique, ¿no? El tipo de ligados que seguramente con más fuerza hacemos con el tercero. Pues utilizar ese dedo meñique que haga esos hammer on pull-off constantemente. Lo mismo cuando utilizamos la cuerda al aire. Ese tipo de... puede ser muy cansado al principio, pero... es un buen ejercicio también, ¿no? O por qué no utilizarlo haciendo lo que habitualmente no hacemos muchas veces, bendings, ¿no? O por ejemplo hacer... obligarle ahí junto con otros dedos a estirar ahí, ¿no? También haciendo esos slides en este caso. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo en el que nos preguntábamos si deberíamos utilizar más nuestro dedo meñique, incluso en esos momentos en los que no hace falta. Mándanos un comentario y nos pones cómo lo utilizas tú en tu técnica, si habitualmente aparece en tus líneas o por el contrario lo dejas para esas notas que quedan más alejadas o cuando ya no hay más remedio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.